Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Estamos sumamente agradecidos cada semana por la sintonía, por los reportes que nos dan y todo el feedback que recibimos sobre cómo están aprendiendo cada semana en la consulta de Medicina Cardiovascular Asociada MCA. Para nosotros es verdaderamente un placer contar con su soporte y desde que iniciamos esta modalidad virtual debido a este problema de la pandemia, la primera entrevista que iniciamos cuando empezamos con esta parte virtual fue con un invitado muy especial para todos nosotros. En este caso es el doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista y parte importantísima de nuestra Medicina Cardiovascular Asociada MCA. En aquel momento, para muchos que lo recuerdan, hablábamos sobre todo lo introductorio, todo lo relacionado con el COVID. Fue en marzo, ¿verdad? Hace ya 4 meses, cuando hablábamos de manera muy vaga sobre algunos conceptos y teníamos mucha más incertidumbre de la que hoy tenemos, pero que esto todavía no ha variado. Y la realidad es que estamos sumamente preocupados. Notamos cómo los casos cada día están más elevados y cómo hemos bajado la guardia, los ciudadanos y quienes nos competen, ¿verdad? Quienes nos presiden. Entonces, para eso vamos a hablar puntualmente. Bienvenido, doctor Pedro Ureña, de cuál es la situación actual con respecto a esta pandemia y cómo nosotros pudiéramos hacerlo diferente, qué propuesta nosotros podríamos hacer. Bienvenido, doctor. Primero que nada, ¿verdad? Darle una cálida bienvenida antes de hablar del asunto per se. Gracias por la invitación, Erika. Siempre un placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, para nosotros poderle darle un poquito de soporte, como digo yo, ¿verdad? Un poquito de base a la situación del COVID-19, quisiéramos hacer como una especie de, vamos a refrescarnos la memoria, entender por qué es que el virus tiene este nivel de infectividad, este nivel de contagio tan masivo, que a pesar de muchísimas medidas que se han tomado desde el principio, estamos peor que en marzo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las características que tiene el virus que es tan contagioso, doctor? Bueno, mira, lo primero es que este es un virus que se caracteriza por dos aspectos muy importantes. Uno de ellos, y quizás el más peligroso y que más se tardó en reconocer, es que es un virus eminentemente aéreo, es decir, flota en el aire. Y la duración de este virus en el aire va a depender de múltiples factores, de si estamos en un espacio cerrado, de la temperatura, de la humedad. Pero el solo hecho de que este virus pueda permanecer aéreo por varios minutos, en algunos casos puede ser incluso hasta más de media hora, de acuerdo a algunos estudios recientes, esto hace que todo el que entre a esa habitación, todo el que respire este aire, pues sea un potencial contaminado, ¿verdad? Y eso es un aspecto que, insisto, tardamos mucho en reconocer. No sé si recuerdas que inicialmente se decía que las mascarillas no debían usarse, excepto para los enfermos, luego pasamos que se debían usarse en ciertas situaciones solamente para el personal médico. Siempre mantuvimos que probablemente no era la decisión correcta y que debíamos haber hecho el uso de ellas mucho más temprano. Pero independientemente de esto, la característica principal es el potencial de infección en base a que es un virus aéreo. El otro aspecto es que es un virus que penetra por un receptor que está muy presente en todo el cuerpo. Este receptor básicamente es una vía directa para entrar a lo que sería el sistema pulmonar y el sistema cardiovascular. Y la otra característica también que tiene es que todavía, al ser un virus nuevo, prácticamente no hemos desarrollado inmunidad y por tanto esto hace que el potencial de infección, el potencial de propagación, el potencial de afectar a pacientes que no tienen ninguna respuesta sea mucho mayor. Así que la combinación de estas tres características es lo que ha hecho que esta pandemia se haya propagado en el mundo de una forma tan dramática. Nosotros tenemos en nuestro país condiciones que nos hacen más vulnerables. Somos un país donde realmente la socialización es como inherente al dominicano, el tratar de compartir en grupos, pero también tenemos unos focos de, vamos a decir, hacinamiento y de personas que necesariamente por su condición de vida tienen que vivir juntos en lugares muy cercanos, que lo hace también mucho más proclive a que se difunda este virus de una manera masiva. Así que esas son algunas de las condiciones que promueven la diseminación y la tasa de infección tan alta que estamos teniendo. Claro, pero eso es una característica, doctor,
que no ha variado, simplemente que cada vez estamos más al tanto, que la conocemos, y es por eso que usted ha hecho incluso varios proyectos de poder, vamos a decir, poder entregar mascarilla a personas que no tienen acceso a ella, a enseñar cómo debe de utilizarse adecuadamente. Y a pesar de esto, estamos viendo un problema creciente. Entiendo obviamente que usted no ha podido abarcar a toda la población, pero sí quería fortalecer el hecho de si sigue siendo verdaderamente la mascarilla el modo de prevención, porque muchas personas dirán, bueno, pero es que a pesar del uso de mascarillas masivo que estamos teniendo, el nivel de contagio está triplicándose exponencialmente hacia arriba. Mira, lo primero es que el uso de mascarilla es muy importante. Probablemente es la principal barrera de contención que tenemos fuera de lo que es el aislamiento, pero no lo es todo. Sabemos que el virus puede penetrar por otras mucosas, por ejemplo, por la vista, por los ojos, o sea, tanto se recomienda también a las personas que están expuestas a colocarse un protector a nivel ocular, pueden ser lentes, pueden ser protectores, pero recordemos también que aunque es un poquito más controversial, también el virus puede permanecer en las superficies y por tanto, si una persona toca una superficie contaminada, puede ponerse la mano en la cara, pues puede ser una vía de contaminación. ¿Por qué decimos que la mascarilla no es todo? Precisamente porque existen vías alternas de contaminación, como mencionaba, y porque también es muy difícil que una persona pueda tener mascarilla 24 horas, 7 días a la semana. Así que tenemos que buscar otras formas de contención. No es lo mismo si yo entro en una habitación y de las 100 personas que están en esa habitación, que estemos un poquito despejadas, 50 están positivos, así solamente 4 están positivos. Y ahí viene el gran punto. Tenemos que bajar la tasa de positividad, porque mientras más personas haya, es exponencial el crecimiento. Por tanto, lo más importante en este momento es restringir la movilidad de forma tal que restringamos ese constante contaminante que es el infeccioso asintomático que comparten otras personas y así vamos expandiendo la cadena. Así que realmente, si queremos poder contener esto, tenemos que ir mucho más allá de la mascarilla, de los protectores, de lavarnos las manos, del distanciamiento físico. Tenemos que, en una fase como la que estamos, una tan alta tasa de pacientes infectados, tenemos que ser más agresivos en la contención. Claro, y a usted que hablaba de la positividad, usted sabe que la mayoría de la población, la manera de poder tener la información sobre cuáles son la cantidad de casos positivos es a través de los medios, ¿verdad? Esa rueda de prensa que todos conocemos, que se hace todos los días, es la que nos informa a nosotros sobre cuáles son los casos positivos que están habiendo. ¿Es esta tasa de casos positivos diarios algo que usted puede extrapolar a su práctica clínica? O sea, ¿usted ve de manera, vamos a decir, equivalente esa positividad? ¿O es distinto tomando en cuenta la, vamos a decir, la incapacidad de obtener las pruebas a tiempo? Sí, mira, esto no hay que ser un epidemiólogo para entender algo que es muy básico. Si para yo someterme a una prueba de PCR en este momento, el tiempo de espera puede ser de una semana, 10 días, hay casos incluso, han habido periodos que hasta 2 semanas, en los laboratorios que están haciendo su mayor esfuerzo. Tenemos que entender que por cada persona que se hace la prueba, hay un sinnúmero de personas con síntomas que han estado expuestos que están esperando. En adición, muchas de las pruebas que se hacen hoy día son pruebas de seguimiento, es decir, pruebas que se le hacen a personas que tuvieron el COVID y que para regresar a su trabajo o para reintegrarse tienen que hacerse. Así que tú tienes que también descartar ese número dentro de lo que son pruebas de pacientes infectados. Así que no, definitivamente el reporte que tenemos actualmente es una subestimación, pero voy a decir algo que es muy importante con esto. Y aquí viene la importancia de las pruebas. Fíjate, Erika, nosotros tenemos un sesgo de selección. ¿A qué me refiero? Solamente los pacientes que tienen síntomas son los que se van a hacer la prueba. Eso realmente no me habla a mí de cuál es la verdadera tasa de infección en la población. Una tasa verdadera se basa en muestreos aleatorios que se deben hacer en comunidades. Y yo decir, bueno, vamos a tomar, así como se hacen las encuestas políticas, un segmento de la población en cada provincia, en cada población, en cada región. Y entonces yo puedo decir, mira, la verdadera tasa de positividad es esta. Pero eso se hace en un momento donde tú tienes ya la pandemia controlada. En el momento que estamos ahora, como diríamos, un sálvese quien pueda, donde hay tantas personas sintomáticas esperando pruebas, donde hay tantas personas sintomáticas esperando ser atendidas, donde hay tanta saturación del sistema hospitalario, pues obviamente esa es una práctica irreal. Tenemos que tratar de concentrarnos en los que están positivos y en todos sus contactos de forma de contenerlo. Pero en este momento, una vez que se pueda controlar la pandemia, lo ideal es que se hagan pruebas, insisto, aleatorias, regionalizadas, que nos den una mejor idea
de cuál es la real tasa de positividad en la población dominicana. Claro, doctor, y incluso eso es el tema de hacer la prueba, ni hablar del tema de los resultados. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa, doctor, para poder seguir desarrollando este tema y venimos con más de la consulta de MCA. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con mi invitado virtual, el doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista, para actualizar cuál es la situación con esta pandemia por COVID-19 y principalmente también relacionar al corazón con el COVID. Eso es algo que vamos a desarrollar en lo adelante. Pero antes de la pausa, pues hablábamos de las limitaciones principalmente que tenemos con las estadísticas de los casos que son reportados versus los que realmente podrían, vamos a decir, que sugerir cuál es la tasa de positividad en nuestra población. Entender eso nos puede realmente ayudar a no bajar la guardia, que es el principal problema y es incluso la principal razón por la que traemos este tema a la consulta de MCA, y es por la preocupación de ver más casos positivos y no así una contención o una manera de poder reducir esa positividad. Doctor, es importante para nosotros también entender cómo es que es posible que entonces hay muchos pacientes sintomáticos en espera para realizar la prueba por COVID, pero entonces si tienen síntomas, ¿cómo están siendo tratados? Si el médico no sabe si tiene COVID o no. ¿Cuál es el manejo que se le está dando en su práctica? Mira, prácticamente todos los médicos hoy día que tratamos o manejamos pacientes con COVID, de alguna forma u otra estamos haciéndolo empíricamente. Asumimos muchas veces que el paciente lo tiene basado en los síntomas. Hacemos algunas pruebas complementarias. Hay pruebas en sangre que nos dan una idea, por ejemplo, pruebas inflamatorias, cómo están algunos tipos de glóbulos blancos. Esas características nos dan una idea de si el paciente pudiese tener COVID. Y en ocasiones, sobre todo si hay síntomas respiratorios, pues existen patrones muy sugestivos en tomografía que nos ayudan. Entonces, muchas veces estamos asumiendo que el paciente tiene COVID y prácticamente yo te puedo decir a ti que yo he tenido pacientes hospitalizados que le hemos dado de alta esperando una prueba. Así que cuando a mí me dice alguien que tenemos estadísticas confiables, cuando me están hablando de números, cuando están hablando de tasa de letalidad, me están hablando de esto, yo digo, señores, eso está muy bonito en los números y se puede proyectar muy bien, pero la realidad es otra. Todo lo que estamos viendo los pacientes, que tenemos día a día las llamadas de los pacientes desesperados, ayúdame a conseguir una prueba, ayúdame a conseguir una habitación, sabemos que la realidad es otra. Entonces, si eso es uno que está viéndolo en el día a día, ni me voy a imaginar y ni voy a hablar de otros colegas con los que he hablado, en los barrios, cómo están las cosas, en los hospitales. Definitivamente tenemos un subregistro muy marcado, lo cual no es una cosa solo de República Dominicana, vamos a estar claros, eso es algo que ocurre a nivel mundial. La PNUD reportó recientemente que en Perú, por ejemplo, la subestimación, óigame bien, subestimación de mortalidad por COVID es de un 79%, en Chile un 60%, porque es un problema global lo de las pruebas. Pero eso es importante y es algo que tenemos que reconocer. Es decir, señores, esta es una realidad, pero es una realidad parcial. Es una pequeña visión del panorama completo y eso tenemos que tenerlo en cuenta para que la población tome mucho más conciencia de en qué situación nos encontramos. Estamos alarmados porque tenemos 1.500 casos. La realidad es que probablemente son 5.000 o 6.000 casos. La realidad. O sea que estamos mucho peor y estamos alarmados por lo que hay. Y a eso es cuando yo me refiero, señores, estamos en un momento crítico, hay que tomar medidas, pero hay que tomar medidas contundentes ya. No podemos permitir que esto siga expandiéndose de la forma que lo está haciendo.
Correcto, y usted está diciendo algo muy claro y es que lo que usted ve hoy, por ejemplo, los otros días vimos un reporte de un día de 2.000 casos, que había sido el mayor número de casos reportados en un día, pero al día siguiente vemos 500. Entonces, el que no maneja la manera de interpretar estadísticas asume que los casos están disminuyendo, pero no evalúan que ese día las pruebas fueron menos de la mitad del día anterior probablemente y que eso tuvo relación con ese menor reporte. Entonces es muy importante en un país como el de nosotros, que de pronto este tema de manejar estadísticas no es nada del día a día, nos deberíamos de empapar, o por lo menos que este tipo de conversatorio que hoy tenemos, pues les sirva de luz como para aprender a interpretar diferentes esos números. Y algo muy importante de lo que usted acaba de decir es, y entiendo que es algo que queremos realmente llevar el mensaje, si no contamos con pruebas, entonces, para poder diagnosticar a un paciente con COVID, si este paciente muere, entonces tampoco se está reportando como un paciente fallecido por COVID. Y por tanto, entonces, esa tasa de letalidad que usted menciona también está muy subestimada. Es así, ¿verdad? Definitivamente. O sea, tasa de letalidad se refiere, es una ecuación que toma en cuenta el número de pacientes afectados por una enfermedad y las personas que mueren como consecuencia de esa enfermedad. Yo pongo el ejemplo. Es como que tú digas, bueno, ¿cuántas personas tuvieron accidentes en República Dominicana el mes pasado? Y te digan, ¿cuántos pacientes de ellos murieron en los accidentes? Tú digas, bueno, ¿tú sabes qué? Vamos a sacar todo lo que tienen licencia vencida y solamente estamos contando lo que tienen licencia activa. Bueno, pues eso no es tu real tasa de letalidad. Tú estás subestimando la tasa. Eso pasa cuando tú tienes una cantidad de pacientes que fallecen y tú tienes solamente aquellos que tienen pruebas realizadas como el único indicador para COVID. Hubo un análisis interesante que fue publicado recientemente sobre esto de la letalidad en los países latinoamericanos y resultaba que, por ejemplo, que los dos países con menor letalidad, que son Argentina y República Dominicana, son precisamente los que menos pruebas hacen por población. Ecuador, por su parte, que hace pocas pruebas, sin embargo, ellos tienen una metodología diferente. Cualquier paciente que sea sospechoso de COVID y que el médico considere que murió por COVID se declara como COVID. Por tanto, Ecuador también tiene una tasa de letalidad mucho mayor que la nuestra. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en varios foros y he discutido con algunos de mis colegas, decía, señores, no queramos atribuirle una genética especial al dominicano, ni queramos explicar que tenemos un sistema sanitario tan bueno. No es una realidad, no hay ninguna razón por la que nosotros en este momento podamos clamar que tenemos una menor letalidad que ningún otro país. Sencillamente no tenemos estadísticas confiables o lo suficientemente confiables para hacer un reclamo de esa magnitud. Y me preocupo mucho cuando oigo esto, porque insisto, nos da esa protección de que así como nos salvamos del huracán, así como nos salvamos de los terremotos, también nos estamos salvando del COVID cuando no es la realidad. Están muriendo muchos pacientes innecesariamente por esta enfermedad y por tanto tenemos que enfrentarla con el carácter que lo amerita. Sí, se está reflejando en nuestra conducta el poco conocimiento sobre este tema. Doctora, hablando del sistema sanitario, a mí me interesa mucho saber cómo se está manejando la hospitalización de pacientes fuera de COVID cuando los hospitales están tan saturados como se reporta, pero vámonos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, Dubái, Aruba. Noticias SIN. Estamos a escasos. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la casa de apuestas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. En la
consulta de MSA. Realmente es un placer que todos nos comenten todas las semanas sobre su sintonía y sobre lo que aprovechan cada semana nuestros tópicos. Hoy es un tema súper importante que a toda la población nos concierne y tenemos como invitado virtual al doctor Pedro Ureña, cardiólogo e intervencionista. Hemos discutido en extensión cuál es la capacidad del virus de contagio, el manejo que se ha tenido y principalmente la llamada de alerta que representa este programa es precisamente para que entendamos cuál es la situación actual. Hemos visto, doctor, todas las últimas semanas cómo los hospitales están saturados. Se ha resaltado muchísimo la muerte de algunos galenos que en lucha por el COVID pues han perdido su vida y esto es algo que a todos nos preocupa. No porque sea el galeno el que nos llame la atención, sino porque precisamente por la saturación de los hospitales se entiende con lo que usted explicaba antes que la carga viral es mucho mayor. ¿Cómo en su práctica se ha reflejado esta saturación de hospitales por COVID? Porque las enfermedades siguen, ¿verdad? O sea, tenemos todavía la tasa de infartos, tenemos los eventos cardiovasculares, tenemos todas las eventualidades que podrían ocurrir fuera de pandemia. ¿Cómo se está manejando esta parte? Mira, es interesante. Ha ocurrido en lo que es la práctica privada un fenómeno interesante. Y es que debido en gran parte al temor que las personas tienen de asistir a una clínica y contaminarse, por otro lado, la cancelación de casos selectivos, es decir, casi ningún cirujano está haciendo procedimientos electivos, sino que está haciendo mayormente cosas urgentes o de emergencia, pues tenemos una disponibilidad mayor de lo usual. Si tú vas en lo que se refiere al área no COVID, vamos a estar claros, porque todas las clínicas han dividido sus áreas con habitaciones COVID y habitaciones no COVID, con raras excepciones. Entonces tenemos mayor disponibilidad. Existe un centro al cual yo asisto que quizás no ha hecho esa distribución tan clara, y sí nos ha afectado porque incluso los infartos lo hemos tenido que manejar muchas veces en un intensivo improvisado en una habitación, porque el intensivo está completamente lleno de pacientes con COVID. Pero en la otra área, y quiero hacer una aclaración con eso, hemos estado viendo pacientes complicados porque no acuden a tiempo a la clínica, no acuden a tiempo a la emergencia por ese temor a contaminarse y esperan que las cosas se compliquen. Y eso no es un fenómeno solamente de República Dominicana, es un fenómeno mundial que ha sido reportado en diferentes estudios. Así que tenemos menos ocupación y pacientes llegados con más complicaciones. En el lado COVID, que también en el sector privado lo hay, pues obviamente es la realidad que todos conocemos. Las camas están llenas. Realmente es difícil conseguir una cama y cuando la conseguimos muchas veces que después que el paciente tiene horas esperando en una emergencia para poder conseguir. Y hay muchos pacientes, y tengo colegas, que lo están tratando en las casas, como si fuera básicamente el hospital. Un hospital. Es decir, con enfermeras, con infusiones, con oxígeno, porque sencillamente lo han conseguido y claramente eso no es lo ideal. Lógico. Y doctor, ¿no debería entonces de considerarse un subgrupo de pacientes que no mueren por COVID, pero mueren por efectos colaterales del COVID? Dígase porque él tenía una enfermedad cardiovascular en debut y no se atendió debidamente y murió en la casa o se complicó en el camino. O sea, esos son elementos que estoy segura que a la larga van a contemplarse y que la población debe conocer, porque cuando uno es joven, y me pongo en los zapatos, y uno no tiene ningún tipo de comorbilidad, pues uno anda como que muy despreocupado por todas las otras enfermedades que sí existen y que no están siendo atendidas debidamente porque no estamos trabajando en la contención del COVID. Y esto tiene mucha relevancia. Así es. Fíjate, un aspecto que yo le digo mucho a los pacientes, digo, sí, la juventud básicamente lo hace menos propenso a tener complicaciones, pero hay muchos jóvenes que han fallecido como consecuencia del COVID. Tenemos muchos jóvenes entubados en los intensivos por COVID. Eso no es una patente de corso, ni mucho menos. O sea, si hay una cosa que hemos aprendido sobre esta enfermedad, es lo poco que sabemos. Y como niños que fallecen, adolescentes que han fallecido, jóvenes que han fallecido, sí, hay una población más vulnerable, pero eso no excluye que los pacientes menos vulnerables no estén expuestos o aplicables a complicaciones. Ok. Y dentro de los pacientes, doctor, que han desarrollado COVID en su práctica, ¿qué complicaciones cardiovasculares son las más frecuentes? ¿Cuáles son las más, vamos a decir, visibles? Mira, nosotros tuvimos un caso reciente que incluso vamos a presentar como una publicación de un paciente que se presentó con una miocarditis fulminante. Eso es un caso raro, pero es un paciente que debutó con un fallo cardíaco
brutal que en cuestión de horas literalmente falleció como consecuencia de esa miocardiopatía. Un paciente que había debutado con fiebre un par de días antes y debutó de esta forma. Pero la mayoría de pacientes en general, como complicaciones del COVID, lo que pueden hacer es fallo cardíaco. Hemos tenido algunos pacientes con arritmias, pero insuficiencia cardíaca ha sido quizás el elemento más importante. Por eso los pacientes de que se ingresan, el protocolo exige que chequeemos enzimas cardíacas, porque sabemos que hay un proceso inflamatorio que ocurre a nivel del músculo cardíaco en un alto porcentaje de estos pacientes y por tanto las enzimas nos ayudan básicamente a darle seguimiento y de determinar en qué momento tenemos que ser más agresivos haciendo otras pruebas como ecocardiografía, procedimientos ya de monitoreo invasivo, etc. Pero en general, insuficiencia cardíaca quizás ha sido como complicación cardiovascular la que hemos visto más frecuente. Han habido casos de infarto de miocardio precipitado por COVID, han habido casos, como te mencionaba, de miocarditis, pero en renglón general yo diría que esa quizá la que más hemos visto. La más frecuente. Doctor, usted que es una persona muy activa en el Twitter, ¿verdad? Para muchas personas es una manera de enterarse sobre muchas, vamos a decir, disposiciones de personas que están muy al mando en este tema de la pandemia. Y llamaba mucho la atención que recientemente mencionaba, había un mapa donde se veía nuestro país como parte de las puertas abiertas desde el punto de vista de que podían recibir personas, sea del punto de vista de turismo o de cualquier otra cosa. Sabemos la importancia, vamos a decir, del aspecto económico de esta pandemia. Sin embargo, ¿qué beneficios realmente puede recibir un país como este de tener esta apertura? ¿Será que desde el punto de vista médico necesitamos tener la apertura para soporte internacional de nuestros pacientes? ¿O qué usted considera con este tema? Mire, yo creo que una de las estrategias que personalmente yo más he criticado ha sido esa apertura de los aeropuertos nuestros con la justificación de que este es un país de turistas. Fue un error a principio, porque nosotros duramos mucho en cerrar realmente, de nuevo, ahogando al turismo, y fue un error ahora porque hemos abierto de una forma muy temprana, de nuevo, ahogando al turismo. Y yo me pregunto, ¿qué turista va a ir a un país que tiene una tasa de positividad de un 40% y con todo su sistema sanitario clausurado literalmente? Eso no existe, no vamos a salvar el turismo si no controlamos la pandemia. Yo no me canso de decir esto. Fíjense, otros países como por ejemplo Costa Rica, mucha gente me dice a mí, bueno, pero que República Dominicana depende un 15% de su Producto Interno Bruto del turismo. Costa Rica, con una economía mucho menor que la nuestra, con mucho más dependencia del turismo que nosotros, recientemente le cerró la entrada a todos los norteamericanos, que representaban el 50% de su turismo. Pero ellos están muy claros que si ellos no controlan la pandemia, no hay forma que su turismo arranque. Y es lo que yo le digo a todo el mundo aquí. Si nosotros no controlamos la pandemia, el turismo no va a arrancar nunca. Entonces lo que estamos haciendo sencillamente es prolongando una situación que al final nos está llevando todos a la quiebra. Porque si no se activa la economía, todos vamos a quebrar eventualmente. Y para activar la economía no se puede hacer si no tenemos controlado este virus. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que en vez de controlar, lo que estamos haciendo es propagándolo más. Claro. Así que definitivamente mi respuesta ante eso es: ningún país que ha sido exitoso en control del COVID-19 en el mundo, y voy a ser enfático en esto, lo ha hecho con fronteras abiertas. Una de las primeras medidas que se toman es cerrar los aeropuertos y que todo el que venga tiene que ser sometido a una cuarentena de 14 días. Claro. Y eso que deberíamos estar haciendo aquí, si realmente como medida adicional a lo que tenemos que hacer para controlarla. Así que definitivamente, tu pregunta muy acertada, Erika, mi opinión personal, gran error y lo seguimos cometiendo todavía. Y eso me imagino que también se aplica para otros grupos que han tratado de estimular la apertura, como en este caso gimnasios, van a decir, hablar de personas que realizan eventos, porque cuentan con los equipos de bioseguridad. O sea, usted se va a encontrar todos los días diferentes grupos que van a buscar la manera de fortalecer el problema, porque sabemos que todas las personas que están viendo el programa, el mundo entero está sufriendo por esta pandemia. Sabemos lo difícil que es y personas me van a decir, no, doctora, lo que pasa es que si no nos morimos por el COVID, nos vamos a morir de hambruna y de la crisis económica que el país está viviendo. Pero el doctor y yo y todo el mundo que está proponiendo una estrategia de contención no está hablando de contenernos de manera prolongada a largo plazo. ¿Qué tiempo usted cree que sería prudente para nosotros hacer una propuesta desde el punto de vista y que se considere, por supuesto, en el que realmente nosotros podamos ver una disminución de los casos por una contención bien hecha?
Mira, vamos a poner el ejemplo de Nueva York. Nueva York básicamente, que tiene una población de 8 millones y pico de habitantes, con condiciones de hacinamiento peores que incluso que las de nosotros, un sistema hospitalario mucho más robusto, obviamente, 22.000 camas que colapsaron, ¿verdad? Nueva York colapsó el sistema y tuvo un brote de la pandemia brutal. Sin embargo, Nueva York, en este momento, la semana pasada, hizo un testeo aleatorio de toda su población. Hicieron, creo que fueron 47.000 pruebas y tuvieron un 0.9% de positividad. Óyeme bien, 0.9% de positividad. Y la instrucción fue que los restaurantes podían abrir, pero solamente afuera y con un espacio físico amplio. Es decir, con menos de 1% de positividad, todavía ellos no han hecho lo que hemos hecho nosotros con 40%, que es abrir todo el mundo, todos los restaurantes, todos los gimnasios y todo. Yo entiendo la desesperación, entendemos que todo el mundo está sufriendo por esta pandemia, pero al final la solución no es abrirnos y dejar que siga creciendo. Tenemos que hacer un sacrificio, que ese sacrificio de corto plazo va a rendir frutos a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal? Lo que se plantea es un cierre absoluto por 2 semanas, pero un verdadero cierre. Eso tiene que ir acompañado de un proyecto de nación de apoyo a los más vulnerables, que hagamos comités por cada barrio, involucrando a las autoridades locales, los directores de clubes deportivos, los clubes rotarios, etc. Cada barrio tiene que involucrarse con esto para que demos apoyo a las familias necesitadas. Yo les aseguro a ustedes que ese miedo de que va a morir la gente de hambre en 2 semanas va a ser mucho menos muertes de hambre, entre comillas, que lo que está muriendo en 2 semanas por COVID. Eso yo estoy 100% seguro que va a ser así. Ahora, no estamos hablando de cerrar y olvidarnos de las personas vulnerables. No, tiene que ser con un plan consciente de apoyo y que lo hagamos. Y yo estoy seguro que podemos lograr eso. Esas 2 semanas, ¿qué es lo que quieren lograr? Literalmente, cortar esos primeros 8 o 10 días, que son los periodos más críticos de la enfermedad, dando lugar a que cortemos un poco esa espiga ascendente tan rápida que tenemos ahora. Una vez que tú logras eso, entonces tú puedes empezar a hacer una desescalada, pero una desescalada organizada, programada y, como yo dije el otro día, testeada. Es decir, yo voy a hacer pruebas aleatorias a la población y dependiendo de mi porcentaje de positividad, yo digo, bueno, puedo mantenerme aquí o puedo pasar a otra fase. Y si hacemos eso, entendemos de nuevo que es lo que ha funcionado en otros países. No estamos inventando la Coca-Cola, no estamos haciendo nada que no se haya hecho. Es sencillamente imitar los modelos que han funcionado. Si hacemos eso, entendemos que pudiésemos ser exitosos, posiblemente en 1 o 2 meses, de poder ya hacer una apertura mucho más segura. De lo contrario, Erika, vamos a hacer otro programa en 2 o 3 meses y vamos a estar hablando de lo mismo. De lo mismo, colapso eso es del lo que yo sistema pienso. sanitario, de cuántas personas han muerto, de por qué todavía, cuántos sitios siguen cerrando, porque al final, señores, no es verdad que el comercio, ni los restaurantes, ni los gimnasios están funcionando a capacidad. Al contrario, tienen unos costos de mantenimiento altísimos, con un flujo de personas muy bajo, y eso no es negocio. Eventualmente vamos a quebrar todos. Lo importante ahora mismo es contener la pandemia. Lo único que sabe la economía en República Dominicana es contener esta pandemia. No nos perdamos en eso. Y sin restricción y sin contención no hay solución para la economía. Correcto, eso es la total verdad. Vámonos a una pequeña pausa para que hablemos de qué expectativas podemos tener, hablemos de las vacunas y cuál es el tratamiento que se está manejando actualmente para responder algunas preguntas de las redes. Volvemos con más. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia.
Estamos de vuelta en la consulta de MCA. Hemos tenido un programa sumamente interesante y más que todo pertinente. Nuestro doctor Pedro Ureña, que nos acompaña hoy, ha sido muy enfático en la necesidad de hacer una contención significativa, por lo menos por 2 semanas, para nosotros ver diferencias. Doctor, y usted hablaba algo que me interesaba un poco también darle amplitud, y era de la desescalada. Ahí voy a hacer especial hincapié, porque cuando se hizo una primera contención, una primera cuarentena real, cuando hicimos la desescalada en aquel momento, de pronto no se hizo de forma adecuada. Incluso ahora, cuando hablamos de hacer esto, la gente dice, es que ya cerramos y volvimos a abrir y no funcionó. O sea, la gente entiende que realmente lo que usted está proponiendo se hizo. Y hay una gran diferencia entre lo que se hizo y lo que quisiéramos que se hiciera. Bueno, definitivamente. Primero, yo creo que nosotros fuimos hasta cierto punto algo exitosos inicialmente en la contención, y obviamente los números están ahí y en ningún momento vimos la saturación del sistema, y a contrario de lo que en otros países estaba ocurriendo. Eso tuvo 2 elementos. Uno de ellos, y yo he dicho siempre, fue por donde entró el virus. El virus entró por la clase media y la clase alta, que pudo hacer un aislamiento quizás un poquito más efectivo que lo que vimos ya cuando entramos en la segunda fase, donde esto ya se popularizó un poquito más en los barrios del país, ¿verdad? Pero no hay duda de que fue mucho mejor que lo que estamos viendo ahora. Pero el error fue la desescalada, no solamente prematura, sino prematura y extremadamente liberal. Con eso contribuyó obviamente que estamos en plena campaña política, en eso contribuyó que se quitó el toque de queda, de repente ya las actividades nocturnas empezaron a proliferar, y claramente son actividades no productivas, muy conducentes a la contaminación. Si yo estoy en un bar bailando y bebiendo, pues obviamente mi conciencia de protegerme, de mantener la distancia, no va a estar. Se pierde. Así que claramente yo creo que la desescalada prematura y esa apertura tan rápida y liberal es en gran parte responsable de lo que estamos viendo ahora. Pero yo no estoy planteando una desescalada como la primera. Yo quisiera que fuera una desescalada más rígida todavía. Porque recordémonos que tuvimos muchos problemas con el toque de queda en la primera fase. Un toque de queda que yo siempre dije era un toque de queda para contaminar más, porque usted cogía a los individuos en la noche, los entraba en una cárcel y los soltaba al otro día. ¿Qué pasaba con eso? Lo que tú hacías era coger un individuo, llevarlo a juntarlo con 30 más, posiblemente contaminarlo y llevarlo a la comunidad. Así que esos apresamientos del toque de queda para mí fueron un foco de dispersión. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, Aruba. Noticias SIN. Estamos acaso Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la casa de cuenta, el trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Tu compra llega a ti con Sirena Go.
Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, Madrid, Dubái, de Aruba. Noticias SIN. Estamos a escaso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la Casa de Cuentas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional.
Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa.